Queremos pensar que con el paso del tiempo vamos madurando y vamos aprendiendo muchas cosas, pero eso debería de ser lo ideal, ¿no? Hace más de 25 años llegamos mis hermanos y yo a la iglesia. Somos 3 hermanos, casi de la mano con Mónica Juárez, y ahí estaba Toño Rodríguez en ese tiempo. Y nos tocó compartirla a mis padres, ellos no eran cristianos. Y cada domingo lo invitábamos, y yo estaba preocupado por el trasfondo religioso de mi papá. Él había sido pastor y había acudido a un instituto bíblico. Él sabía de la Biblia. Y en ese tiempo tengo que admitir que yo confiaba muchísimo en los talentos y en la predicación de los hombres. En aquellos tiempos había grandes predicadores en la iglesia. Estaba Jorge Barrientos, José Carlos Alanís, Fran Botello. Pero destacaba en particular Aníbal Vallardo. Era un gran predicador. Y recuerdo que un domingo mi papá al fin aceptó ir a la iglesia. Fue un servicio en el Mirador. Y ese día no predicó Aníbal Vallardo. Y yo estaba un poco decepcionado y según yo la clase no había sido tan impactante como yo quería. Y volteaba a ver constantemente a mi padre, viendo sus reacciones, viendo cómo estaba. Y al final, casi pidiéndole disculpas, le dije: papá, tiene que volver otra vez. Tiene que escuchar a Aníbal Vallardo porque es impactante. Y recuerdo que mi papá me dijo: no, Benjamín, la palabra de Dios no se trata de hombres ni de talentos. Jesús nos habló sencillo, nos habló claro para que nosotros podamos entenderle y aceptarle y ser transformados. Años más tarde escuché una frase del pastor Paul Washer que dice: no existe cosa tal como grandes hombres de Dios. Existen pequeños hombres en manos de un Dios grande y poderoso. Afortunadamente hoy estas enseñanzas para mí son una convicción. Estoy convencido que la palabra de Dios tiene vida y poder para poder transformar a las personas y para poder utilizar a las personas. Así que, confiando en esto, te pido que me acompañes en una oración, por favor, para poner este tiempo en manos de Dios. Mi Señor y Dios Padre, bendito sea su nombre, Dios. Vengo, Dios, con mucha humildad y a pedirle que se quede conmigo, Señor, que me ayude y que se quede con cada persona que pueda escuchar este mensaje, Señor. Que sea su palabra lo que resuene en este lugar y que nos permita, Dios, aceptarlo y que usted nos dé la gracia de ser transformados, por favor, Señor. Dejamos este tiempo en sus manos a través de Cristo Jesús. Amén. Cerramos con esta quinta clase, nuestra serie Viviendo en el Poder de la Resurrección. Si has seguido esta serie de clases hasta hoy, hemos aprendido varias cosas. Hemos reafirmado nuestra fe y convicción de que Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó para que nosotros vivamos una vida nueva, para que podamos vivir en el poder de la resurrección. Eso es lo que aprendimos otra vez de esta serie. Y el día de hoy vamos a estudiar una escritura que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo del 1 al 10, pero voy a empezar con los primeros 3 versículos. Esta escritura no solamente resume el plan de salvación de Dios que Dios puso en marcha a nuestro favor, sino que también explica 3 cosas importantes. La primera, el por qué fue necesario que Jesús muriera y resucitara. La segunda, el por qué fue posible y a través de quién fue posible. Y en la tercera nos deja muy claro el para qué en nuestras vidas. Voy a empezar leyendo los primeros 3 versículos. Dice, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En estos tiempos también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos y siguiendo nuestra propia voluntad. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Esta escritura fue escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso, a
a los discípulos de Éfeso, es decir, a una iglesia como nosotros, a creyentes como nosotros. Y en estos 3 primeros versículos, Pablo les deja un panorama muy desolador, muy difícil de poder aceptar. Yo siento que a veces, a mí en lo personal me cuesta mucho a veces incluir en mi vocabulario palabras como Satanás, como poderes malignos que están en este mundo, porque siento que a veces tenemos miedo como de sonar muy radicales, de sonar muy espiritistas, y a veces el mundo puede pensar que somos demasiado tremendistas, que la situación no está tan mal. Pueden pensar, eso fue hace más de 2000 años, así estaba el mundo. Pero yo quisiera leerte unas estadísticas para que podamos tener una visión más clara de cómo está el mundo el día de hoy. Dice así: 296 millones de personas en el mundo consumen algún tipo de droga, el 5.8% de la población. En 2023 hubo 59 conflictos armados, guerras en el mundo, la cifra más alta desde 1946, desde la Segunda Guerra Mundial. A nivel mundial se realizan 73 millones de abortos al año inducidos. El Departamento de Hacienda de Estados Unidos estima que existen más de 100,000 páginas de internet ofreciendo pornografía infantil alrededor del mundo. México ocupa el 6º lugar en consumo de pornografía a nivel mundial. Actualmente Hollywood produce 11,000 películas para adultos por año, 20 veces más que la producción de películas para todo público. México tiene un registro de 127,287 personas desaparecidas, el 90% desde el 2006 a la fecha, y Jalisco es el primer lugar. Un dato de UNICEF: más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad, esto es 1 de cada 8, han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Hay países que están impulsando el matrimonio con niños. Están alegando que los niños tienen derecho al amor. Quieren legalizar la pederastía. Y la pregunta es, ¿tú crees que no hay fuerzas impulsando todos estos movimientos, empoderando todo esto? Por supuesto que sí. Tú y yo cada mañana nos despertamos y nos ponemos en manos de Dios y le pedimos que Él influya en nuestras vidas, que su Espíritu esté en nosotros. Entonces es claro que también hay fuerzas que están gobernando el mundo. Y alguien podría decir, bueno, es que no tires para allá la bolita. Es el hombre el que comete ese tipo de cosas. Y claro que sí, detrás de cada acción, pequeña o grande, está el hombre. Y la Escritura misma lo dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Nosotros andábamos, se conducían según el que gobierna las tinieblas. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos y siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Si alguien de aquí me escucha y no es creyente, tenemos que decirte con mucho amor, pero con mucha firmeza lo que dice la Biblia. Si tú no estás dejándote guiar por Dios en tu vida, te está guiando Satanás. Es así de claro. Si tú no buscas las cosas de Dios, te encontrarás buscando estas cosas y tal vez peores. Si tú no estás dando la gloria a Dios, le estás dando la gloria a alguien más. Y si tú eres miembro de la iglesia, tú fuiste librado de esto a través de Cristo. Tienes poder para luchar contra estas fuerzas. Pero cada día que tú sales en la mañana y no le dedicas tiempo a Dios, no le dedicas tiempo a la oración, a la lectura, a estarte construyendo en Dios, estás corriendo el riesgo de volver a este camino. Estás poniendo en riesgo tu salvación porque te puedes encontrar caminando en los mismos caminos de antes, influenciado por las mismas cosas y aún peor, creyéndote cristiano. Y eso es mucho más grave. Para los padres de familia que están aquí, está Salvador que tiene a sus bebitas y son hermosas, inocentes, y tú puedes ver a tus hijos lo más perfecto que quieras.
Pero esos niños, tarde o temprano, si tú no inculcas en su corazón que sigan a Dios, ellos van a seguir al mundo. El mundo los va a buscar y ellos van a buscar al mundo. Si en un momento dado ellos no responden a Cristo, ellos van a vivir todo eso. Esta es la realidad que les presentó a los efesios Pablo. Pero ¿qué quería Pablo? Él no buscaba que ellos estuvieran regresando al pasado y latigándose y lastimándose. No. Lo que quería Pablo es que nosotros pudiéramos apreciar lo siguiente. Y sigo leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, y permíteme hacer una pausa cuando dice pero Dios, porque escuché cosas que son increíbles acerca de esta palabra. Decía un predicador que ese es el pero más glorioso de las Escrituras, es el pero más glorioso de Dios para nosotros. Afortunadamente Él no es como nosotros. Seguimos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio la vida. Con cuanto estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar su riqueza. Por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Dios no tuvo un pero para nosotros cuando nos vio nuestra condición. No sé si te has fijado, pero casi siempre los peros son negativos. No sé si recuerdas cuando estabas iniciando a lo mejor alguna relación y de repente llegaba la otra persona y te decía, pues me la paso muy bien, eres muy lindo, me caes muy bien, pero no quiero ahorita una relación. O de repente le pides perdón a alguien y dices, está bien, todo está bien, quedamos como amigos, pero tal vez ya no vuelva a ser igual que antes. Pablo me compartía un pero muy curioso ahora que estuvo buscando trabajo. Mandó un currículum y le dijeron, usted está sobrecapacitado, usted está muy capacitado para este puesto, pero no se lo podemos dar. Pero Dios no es como nosotros. Dios mostró toda su misericordia. La pregunta es, ¿nosotros tenemos peros para Dios? Pero es que soy muy joven para seguir, pero es que soy muy viejo, pero es que tú no sabes cómo me han lastimado la vida que he tenido, pero es que tú no sabes cómo es en la iglesia, me ignoran, no me aman, no me siento amado, pero es que tú no sabes todo lo que estoy pasando, todo lo que hay dentro de mí. Siempre hay peros, y quiero dejar claro que no quiero minimizar los sentimientos o las cosas que alguien esté pasando. Pero déjame decirte que si profundizas con un corazón sincero en la Biblia, nadie sufrió tanto y más injustamente que Cristo. Y aún así dio la vida por ti. A mí me impacta, como cualquier mortal, leer en la Biblia que Jesús resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos. Es impactante pensar en eso, volver de la muerte. Pero me impacta más el corazón con el cual volvió. Volvió a los hombres que lo habían traicionado, que lo habían vendido, que lo habían dejado atrás. Y volvió con un corazón amoroso para ellos. Les volvió a enseñar con toda la paciencia, les volvió a explicar todo lo que ya les había dicho. Una de las escrituras que más me impactan es cuando Jesús está en la orilla del mar de Galilea y les prepara un desayuno a los discípulos, a los hombres que lo traicionaron. Y cada que imagino esa frase cuando Jesús les dice, vengan a desayunar, me quiebra el corazón pensar en qué tono lo habrá dicho Jesús. Sin duda fue en un tono amoroso, en un tono limpio. Mi corazón no es igual. Si tú que eres mi amigo me haces algo, me cuesta muchísimo trabajo perdonar, que las cosas sigan igual.
Me cuesta mucho retomar las cosas. Por eso entiendo que es difícil a veces poder quitar todo lo que tenemos, todo lo que traemos. Pero es eso a lo que hemos sido llamados. A no poner peros y a tener ese corazón en respuesta a Dios. Pero ¿qué quería Pablo entonces? Él quería que nosotros viéramos nuestra vida pasada y que apreciáramos el amor incondicional de Dios. Para apreciar, para que vivamos resucitados a una nueva vida, para que disfrutemos de su gracia inmerecida, un regalo completamente. Y escuchaba también un comentario, un consejo que daban, dice, cuando hables de la gracia, no dejes de hablar de las obras, porque hay personas que piensan que la gracia de Dios es simplemente el ser salvos y que ya no tenemos que hacer nada porque es gratis. Y la Biblia no nos enseña esto. Vamos a seguir leyendo y dice, voy a leer desde el 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En la versión Dios habla hoy, dice, para que hagan buenas obras. Cuando vivimos en la gracia, vivimos una nueva vida para nuevas obras. Una gracia sin obra es una gracia muerta. Las obras son el síntoma de que hemos sido salvados a través de la gracia. Completamente por gracia. Si tú no eres discípulo y estás aquí, si apenas estás conociendo y escuchas esto, ojalá y te des la oportunidad de poder descubrir por ti mismo en la Biblia lo que Dios tiene para ti, lo que Dios piensa de tu vida. No importa qué tan lejos, qué tan profundo, qué tan oscuro estés en este momento. Hace unas semanas hablaba con un miembro de la charla y coincidíamos en que es muy difícil a veces aceptar el perdón de Dios. Sentirnos completamente perdonados, sentir que Él nos acepta plenamente. Cuando recordamos dónde hemos andado, los caminos, las cosas que estuvieron en nuestro pasado, a veces es muy difícil. Pero cuando vemos su corazón podemos entender que Él puede hacer a un lado todo. Incluso estas cosas terribles que leímos, hay personas que serán perdonadas, que serán salvas si se arrepienten en Cristo. Ojalá y te des la oportunidad. Y si eres miembro de la iglesia, quisiera animarte con una última reflexión. Tal vez tú digas, yo estoy consciente de la gracia que tengo a través de Cristo. Yo sé que he sido resucitado junto con Cristo. Y por esa gracia, lleno de obras la iglesia, lleno de obras mi vida. Y eso es increíble. Ofrendo, voy a las clases, comparto, evangelizo. Wow, eso es increíble. Y parece ser que la iglesia de Efesios también hizo caso a la palabra de Pablo, porque recibió una segunda carta a través de Juan en el libro de Apocalipsis. Déjame leerlo. Voy a leer la nueva versión. Dios habla hoy. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé que todo lo que haces, yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Cristo está llamando a esta iglesia porque al parecer sí pusieron en práctica esta carta.
pero nos llama a hacerlo con un corazón renovado, con un amor nuevo cada vez. Si hace 25 años me hubieran invitado a predicar o a dar una clase, lo hubiera hecho con todo el corazón, de inmediato, sin pensar en nada. No hubiera temblado como el día de hoy, no hubiera estado tan nervioso, porque mi amor hacia Cristo era nuevo, era renovado. Estoy seguro que hubiera sido un desastre por falta de herramientas, por falta de madurez o de conocimiento. Estoy seguro que hubiera dicho barbaridades, tal vez como las de hoy, pero no lo hubiera dudado. Y ese es el corazón que Cristo le está pidiendo a la iglesia. Si ya estás con las obras, hazlas con el mismo amor que las hacías al principio. Ojalá y Dios nos dé la gracia de que todo lo que hagamos pueda estar recubierto de su gracia, de una gratitud plena, que podamos amarlo completamente, que la iglesia pueda ser renovada y transformada para su gloria nada más. Acompáñame en una oración, por favor. Mi Señor y Dios Padre, bendito sea su nombre, Señor. Venimos a orarle nuevamente, Dios, y yo quiero dejar este tiempo en sus manos, Señor. Reconozco que solamente usted tiene el poder y la autoridad, Señor, así que le ruego que bendiga esta palabra y que bendiga a cada una de las personas que pueda escuchar este mensaje, Señor. Muchas gracias por todo, Padre, y a través de Cristo dejo esta oración. Amén.